Buenas noches, mis doctores. Good afternoon. Buenas noches. ¿Ya estamos en clase o estamos esperando? Doctor Juan Carlos, estaba esperando que el profe entre. Hemos ido desarrollando un taller. Bueno. Mientras tanto, voy analizando el taller y desarrollándolo porque lo tenemos que entregar hoy mismo en esta clase. Sí, caramba. ¿Qué pasó, mijo? Cuénteme. ¿Cómo le fue? ¿Se mojó? ¿No? Va por una bañe para que saque toda esa humedad que le cayó. A ver el micrófono. Excuse me, please. Ya él está volando ya. Está volando Don't con ese worry, be inglés. happy, my friend. Está volando con ese inglés de Tajuna. Ese inglés de Santander. My friend school. My friend brother. Pingo. My friend Pingo. My not sea pingo. No, así tampoco hablamos de feo. No sea pingo, por favor. Oiga, pero lo escucho muy triste, ni porque Santa Marta haya cumplido 501 años, mi hermano. Desarrollando el Está la alegre, taller. está viejita. Abel, Está, desarrollando el está taller. cayendo a pedazos, pero es Santa Marta. Desarrollando todos el taller. Compañeritos, una pregunta, ¿es arma blanca o arma cortopunzante? Un arma cortapulsante es lo mismo que un arma blanca, es un cuchillo. Sí, el tema es cómo se redacta en este caso, arma blanca o arma cortopunzante. Gracias. Para que no diga que somos racistas, blanca. Se puede utilizar los dos términos. Arma cortopunzante o arma blanca. Muchas gracias. Con el mayor gusto.
Bueno, doctores, ¿me escuchan? ¿Cómo están? Afirmativo, doctor Luis, le escuchamos. Le Bueno, escucho yo. Yanes. Yanes está por ahí. Sí, señor, dígame, profesor. ¿Recibiste el documento por el correo? Sí, señor, lo estoy analizando, lo estoy leyendo. Ok, bueno. Entonces, gracias, muy amable. Hemos hablado esta semana sobre derecho penal, pero el derecho penal enfocado exclusivamente al consultorio jurídico. Entonces vamos a ver, voy a llamar aquí aleatoriamente y voy a hacer unas preguntas si procedería o no procedería por consultorio jurídico. Eliana Carolina. Eliana, ¿me escuchas? Sí, doc, sí te escucho. Eliana, si te llega un usuario y te dice que requiere de una representación judicial, que tú representes a esa persona ante un proceso en el cual esa persona tiene la calidad de víctima y esa persona es familiar de la víctima, ¿sí? Sería familiar de la víctima. La víctima, vamos al ejemplo ese que hemos visto en esta semana, en estos días, me imagino que ustedes lo han visto por las noticias, donde desafortunadamente por allá en Cali, creo que era, a una muchacha de 8 meses de embarazo apareció muerta. Y mostraron unos videos en la televisión, en los noticieros, y por ahí ya salieron a decir hoy, esta tarde, que había aparecido el cuerpo del menor, que le habían sustraído al menor y que el menor tenía 8 meses. No sé si han hecho seguimiento, si han escuchado esa noticia. Sí, desafortunadamente. Sí, doctor, desafortunadamente sí. Entonces, Sí, digamos claro. que Inclusive dicen que hay 5 capturados. la mamá de esa muchacha llega donde la doctora Eliana Carolina y le dice: doctora Eliana Carolina, yo quiero que usted, como estudiante de consultorio jurídico, pueda representarme dentro de esa actuación judicial, es decir, que pueda estar como representante de víctima. Mi pregunta es, Eliana, ¿tú podrías ser la apoderada de víctima representando a la mamá de la muchacha? Basándonos en la 2113, ¿no? Sí, bajo la ley 2113 del 2021, sí se puede facultar a los estudiantes de los 2 últimos años de derecho, si mal no me acuerdo, en los consultorios jurídicos, para actuar como apoderados o representantes de víctimas. Por eso, ¿sí podría? Sí. ¿O no? Sí se puede representar judicialmente a la víctima, aun cuando el victimario sea un familiar. Sí está permitido. Entonces, la respuesta sería, podría como representante siempre y cuando esté con la cobertura, La con supervisión y con con la supervisión el del docente. acompañamiento de un docente. Es decir, el docente no es el que va a estar haciendo la actuación judicial. El docente va a estar guiando y viendo cuál es el enfoque que le está dando el estudiante. Ahora, cambiemos la pregunta, Eliana. Pongámonos en el otro escenario. Resulta que quien te está buscando a ti, ojo, no te está contratando, está buscando los servicios tuyos como estudiante de consultorio jurídico, es uno de los 5 capturados para que asumas la defensa. Aquí estamos hablando de que el delito es homicidio. Entonces, independientemente de cuál sea el agravante que finalmente le imputen a esas personas, estamos frente a un homicidio. El homicidio es un delito que termina procesándose ante el juez penal del circuito con funcionamiento. Entonces, la misma pregunta, Eliana, ¿tú podrías ser entonces la defensora de esa persona? Creo que no,
porque el caso es homicidio o un caso de secuestro de feminicidio, es un caso demasiado grave, por decirlo de alguna forma, y nuestro sistema penal colombiano, la defensa técnica del procesado, le compete pues a los jueces penales del circuito, que están especializados. Entonces, Exactamente, muy bien, veo que la tienes clara. ¿Cuándo podemos actuar los estudiantes de consultorio jurídico? ¿Cuándo podemos actuar representando a una persona u otra? Ahora miremos las partes dentro del proceso. Entonces, de las partes ya va Juan Carlos. Dentro del proceso está el acusado, es decir, la persona que se está diciendo que cometió el delito, o sea, al cual se le imputaron los cargos. Al abogado que actúa en esa calidad se va a llamar el defensor. ¿Listo? El abogado defensor. Entonces, puede ser el estudiante actuar como defensa o como abogado defensor cuando se tratan de delitos ante los jueces penales municipales. Entonces, pongamos un ejemplo. ¿Qué delitos puede actuar como defensor? Si se trata de una estafa de mínima cuantía, si se trata de un hurto de mínima cuantía, si se trata de una inasistencia alimentaria, independientemente de la cuantía, si se trata de violencia intrafamiliar, también puede. ¿Cuáles no puede? Pues por lo que decía Eliana, solo que pues lo digo con, digamos, con la respectiva técnica jurídica, cuando no puede entonces ser el defensor. Cuando hablamos de delitos que se adelantan ante los jueces penales del circuito, o sea que son unos delitos más graves, un secuestro, un homicidio, digamos, un peculado, desaparición forzada, exacto, concusión, cohecho, prevaricato. Ese tipo de delitos se adelantan por el juez penal del circuito con funciones de conocimiento. Entonces, esas actuaciones no puede actuar como defensa. ¿Listo? Juan Carlos estaba levantando la mano hace un momento, cuéntame. No, doctor, es que justamente le quería preguntar sobre ese caso que está mencionando, si el delito tipificado se convierte, o sea, cambia la denominación a homicidio, porque inicialmente me imagino que había sido desaparición forzada. Pues hasta donde he seguido la noticia, desde el principio encontraron el cuerpo y se habló de un homicidio. Lo que no había era, digamos, como sospechoso, y solamente estaba como principal sospechosa era la persona que la estaba trasladando en la moto, que era otra mujer también. Pero hasta escuché esta mañana, habían ya 5 capturados. Y luego en la tarde que ya apareció el niño, pero el niño apareció muerto también, de 8 meses. Y lo último que escuché de la noticia cuando venía precisamente de Horizonte para mi casa era que la fiscalía había dicho que le iban a hacer, digamos, la respectiva valoración médica, la necropsia, la necropsia para determinar si había algún tipo de abuso frente a ese menor. Porque como que en el cuerpo de la mamá había encontrado, no sé si fueron 15 puñaladas, algo así. Entonces, en ese tipo de delitos como tal, estaríamos hablando que si son ante los jueces penales del circuito, el estudiante no puede participar. ¿Listo? O sea, el estudiante pues no va a tener la misma pericia para ese tipo de asuntos que en un asunto de inasistencia alimentaria o de violencia intrafamiliar. Aunque en ambos el resultado va a ser la cárcel, en ambos. No es que la violencia intrafamiliar no da cárcel. No sé si ustedes saben, creo que es la ley 1542 del 2012, me parece, establecía antes de esa ley estos delitos eran querellables, y ustedes ya vieron los delitos querellables que están en el artículo 74 del Código Penal, ¿cierto?
Sí lo leyeron, ¿no? Sí, señor. Entonces, estaban el delito de inasistencia alimentaria y el delito de violencia intrafamiliar, estaban catalogados como delitos creyables. ¿Qué significa que el delito sea creyable? Que media una denuncia, o sea, que debe ser mediante una denuncia para que se active el aparato judicial, que empiece la investigación. Pero no importa cómo tuvo conocimiento la fiscalía, y entonces la fiscalía va a verificar si el delito es creyable o no. Entonces, si la persona formuló una denuncia, como el caso que ustedes están trabajando en el taller, de inasistencia alimentaria, pero el tema no es querellable, significa que si la señora fue y se arregló con el marido, lo perdonó y tal, y entonces va a la fiscalía para ir a retirar la denuncia, pues Lola, lo lamento, no puede retirar esa denuncia. ¿Por qué? Porque el delito de inasistencia alimentaria y de violencia intrafamiliar dejaron de ser delitos querellables, es decir, que requería de denuncia y que por lo tanto se podían desistir, a pasar a ser delitos oficiosos. Entonces, al ser oficioso significa que así las partes se arreglaron y la señora perdonó al tipo, la investigación continúa y hay acusación. Entonces el fiscal va y le imputa cargos, se hace la audiencia del proceso ordinario, del proceso penal ordinario. ¿Cómo inicia un proceso penal ordinario? No inicia en la etapa de investigación en la fiscalía. El proceso penal inicia cuando hay la formulación de imputación de cargos o cuando hay una captura que aplican la del combo, que son 3 audiencias en una audiencia concentrada. Entonces, la primera es legalización de la captura. ¿Qué hace el juez en la legalización de la captura? Verificar que al ciudadano le leyeron los derechos del capturado, que no hubo un maltrato, que no hay una queja por parte del detenido frente a la violación, ya va Luis Eduardo, frente a la violación de sus derechos humanos, etcétera. Que el procedimiento se ajustó a derecho, a los protocolos establecidos en la norma. Quedó legalmente la persona capturada. Viene la segunda parte, que sería la segunda audiencia, que es la imputación. Entonces, en la imputación se hace un resumen, una breve explicación de cuál es el delito que se le está acusando a esa persona. O sea, que la fiscalía dice que tiene elementos materiales probatorios, traducido en un lenguaje más común, más popular, que tiene pruebas, cómo demostrar que esa persona cometió el delito. Y la tercera parte de esa audiencia, o la tercera audiencia en esa audiencia concentrada, que sería la imposición de la medida de aseguramiento. Entonces, la fiscalía, que es la que representa al Estado, es la que tiene el ente acusador, es la que tiene la acción penal, ejerce la acción penal en nombre de la sociedad, porque así lo establece el 250 del Código de la Constitución Política, perdón. Entonces, la fiscalía, en cabeza de ese delegado, solicita al juez la imposición de una medida de aseguramiento y va a decir que conforme al artículo 63 del Código Penal la persona puede correr un riesgo para la víctima o pueda que no comparezca al juicio o que sea un peligro para la comunidad y todo lo que dice la norma respecto a eso, y por lo tanto se hace necesario. La norma respecto a eso y por lo tanto se. Ferdinando tiene el micrófono prendido. Y se le solicita entonces al juez la imposición de la medida de aseguramiento. El defensor se le corre traslado, el defensor se puede oponer explicando cada una de las situaciones planteadas por la fiscalía y aportando, por ejemplo, si están en uno de los delitos, creo que es el artículo 68 del Código Penal, donde viene una clasificación de los argumentos para que pueda imponerse esa medida de aseguramiento. El 63 dice cuáles son las medidas de aseguramiento. No solo es la detención en establecimiento carcelario, porque todo el mundo se imagina, la pena o la imposición de una medida que tenga el juez de aseguramiento va a ser mandar a la cárcel o detención domiciliaria, casa por cárcel. No, hay todo un catálogo, por ejemplo, de que la persona pueda estar restringida en su libre movimiento, por ejemplo, que no pueda salir del perímetro de la ciudad o que tenga que hacer presentaciones todos los meses ante el juez, cosas así, ¿listo?
Entonces, esa primera audiencia. Luego viene una segunda audiencia que es la formulación de acusación. En la formulación de acusación, el juez le pregunta a la persona, aunque también pudo haberlo hecho en la primera, le pregunta qué le dice, porque tenemos una justicia premial, y la justicia premial consiste en lo siguiente, en que el Estado, por mandato legal, si la persona colabora con la justicia, le da unos beneficios. ¿Y los beneficios en qué se traducen? Que hay una reducción de la pena. Entonces la norma dice que si la persona al principio, es decir, en esta primera audiencia, hace o manifiesta una aceptación de cargos, puede descontársele hasta la mitad de la pena. Entonces ahí hablamos de que la justicia es premial. ¿Por qué? Porque si usted evita el desgaste de la justicia, de mover todo el aparato judicial para demostrar que cometió el delito y acepta que cometió el delito, entonces se le puede rebajar hasta el 50% de la pena. Entonces le pregunta si acepta cargos, si hay una aceptación de cargos. Le dice que esa aceptación de cargos debe ser consultada con su abogado defensor, sobre quien le orientará sobre las connotaciones, porque una vez acepta cargos no hay reversa. Alguna jurisprudencia dice que si hay un vicio del consentimiento se puede, por parte del juez, echar para atrás la aceptación de cargos, pero eso es bien exótico, eso es muy difícil que en la vida real ocurra. Entonces, esa parte es importante en esa audiencia de formulación de acusación. Se lee más a profundidad sobre los cargos y se hace un descubrimiento probatorio. Es obligatorio para la fiscalía hacer el descubrimiento probatorio en esa audiencia. Para la defensa no es obligatorio. Entonces el descubrimiento que le dice el señor juez al fiscal y le pregunta a la defensa, señor defensor, el fiscal le corrió traslado del escrito de acusación. Ah, no me han dado copia del escrito de acusación. Entonces le llama la atención al fiscal, el juez, porque los jueces son regañones, ¿no? Entonces el juez le va a decir, señor fiscal, envíele copia, suspende la audiencia para que le envíe la copia y le entregue la copia del escrito de acusación para que entonces el defensor lea y vea todo lo que está diciendo la fiscalía y cuál es la enunciación de esos elementos materiales probatorios. Es decir, los testigos, las víctimas, que tiene este documento, que va a pedir esta otra cosa. Y se establece un periodo ahí en el cual el fiscal le va a permitir o le va a correr el traslado, que sería el tecnicismo, le va a permitir al defensor que tenga copia o que tenga acceso a esas pruebas. Ahí no hay obligación para el defensor. Luego viene la audiencia preparatoria, que es la siguiente audiencia. En la audiencia preparatoria, entonces, ahí sí hay unos protocolos. Y en esa audiencia preparatoria es donde se solicitan las pruebas y hay toda una técnica para la solicitud de pruebas. Entonces hay que decir la conducencia, pertinencia, necesidad y utilidad de la prueba, de cada elemento material probatorio. Entonces, señor juez, es conducente y pertinente, es conducente por tal cosa y es pertinente por tal cosa el testimonio de Pepito Pérez, porque resulta que Pepito Pérez estaba presente en el lugar de los hechos. Entonces él nos puede decir las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el cual ocurrió tal cosa. Ahí es que hacerlo con esa técnica. Lo hace primero el orden, es la fiscalía y luego la defensa. A veces, cuando está participando, la mayoría de las veces está participando el Ministerio Público, es decir, el delegado de la Procuraduría, se les permite que el Ministerio Público pueda solicitar. A veces solicitan, a veces no. Le dicen, bueno, es suficiente con lo que está pidiendo la Fiscalía. El juez ahí, en esa audiencia preparatoria, decreta las pruebas. Puede ocurrir lo siguiente. Si la Fiscalía está llamando, pongamos el ejemplo, que habláramos de un caso de acceso carnal abusivo o acceso carnal abusivo, creo que se llama el tipo penal, está como en el 209.
del Código Penal sobre menores de edad, menores de 14 años, que son lo que popularmente se le llama tocamientos. Entonces, se puede solicitar dentro de esa prueba por parte de la Fiscalía el interrogatorio en directo de la menor, para que la menor a través de cámara GESEL se le realicen unas preguntas. Pero el defensor puede solicitar la misma prueba, es decir, el mismo interrogatorio, no en el contrainterrogatorio al cual tiene derecho, como derecho constitucional, sino el directo. Entonces tiene que decirle, en ese momento, señor juez, mi teoría del caso es diferente a la teoría del caso de la Fiscalía. O sea, quien tiene la obligación constitucional de probar la conducta que la persona cometió el delito es la Fiscalía. Por eso, la obligación de la teoría del caso al inicio del juicio. Entonces, esta persona, este defensor, tendría la posibilidad... Nelson, compañero. Nelson. Entonces, esta persona tendría la posibilidad de interrogar en directo porque tendría una teoría del caso completamente diferente a la de la Fiscalía. ¿Listo? Dime, Luis Eduardo. Buenas noches, profe. No, mi pregunta está relacionada con el caso de violencia intrafamiliar. ¿Desde cuándo fue que usted dijo que pasó a ser un delito pasó a ser de oficio querellable? Y me imagino que como todo delito... Querellable a ser de oficio por allá en la 1542 del 2012. Del 2012. Y me imagino que, bueno, ya pocas personas pueden tener un proceso abierto de esa época, pero no, como todo delito penal beneficia, como todo situación penal, la persona que haya sido sindicada de un delito antes de ese tiempo se rige por las normas anteriores y es juzgada por las normas anteriores del momento. La ultraactividad de la ley penal. Gracias, profe, porque era que tenía una asesoría así, pero fue en el 2016. No, ya ahí es oficioso. Ahí ya no se puede echar para atrás. Ahora, te voy a decir una forma cómo hacemos los abogados procesalmente para hacerle el quite. Te voy a dar el tip. Si la señora concilia, decir, se arrepiente, pone de acuerdo y tal, no puede decirle a la Fiscalía que no quiere seguir adelante porque es oficioso. La Fiscalía va para adelante. ¿Qué tiene que hacer la señora? Cuando la llaman como testigo, porque digamos que la principal prueba o la prueba reina, por decirlo de alguna forma, aunque sea un concepto que en el derecho no existe la prueba reina, pero pues coloquialmente la gente dice la prueba reina. Si dijéramos la prueba reina en ese proceso, en ese de violencia intrafamiliar, es la declaración de la víctima. Entonces, la persona cuando se sienta en el juicio delante del juez puede decirle al juez, señor juez, su señoría, me acojo al artículo 33 de la Constitución Política y no voy a declarar en contra de mi pareja porque tenemos el núcleo familiar, tal, y no pueden obligarla. Ah, pero se resulta que si esa señora le dijo a la fiscal, porque normalmente las fiscales, las personas que están como delegado fiscal en esas unidades de la fiscalía son mujeres, para que apliquen solidaridad de género, sean más fuertes en la acusación y tal. Entonces, si la mujer le dice a la fiscal que se quiere arrepentir, la fiscal amenaza diciéndole, te voy a investigar por falsa denuncia. Entonces, para que le digas a la persona que no se deja amedrentar por el fiscal, si el fiscal, sea hombre o mujer, la amenaza de que los va a investigar por falsa denuncia, porque está en todo su derecho de acogerse a no declarar en contra de su pareja y no declara y tienen que absolver el tipo. Esa es la forma de lograr que salga bien librado el tipo si la señora le colabora, si la señora le quiere, digamos,
ayudar. ¿Listo? Pero tiene que irse todo el proceso hasta el juicio. Profe, un segundito, por favor. Ya va que primero tengo a Abel. Sí, qué pena. Dime, Abel. Profe, una pregunta, perdón, que me imagino que los demás compañeros tienen que tú. En este tema que tú hablas de tres audiencias, tiene que haber sido de que la persona la cogieron en fragancia, ¿cierto? Se estaba cometiendo el delito. Normalmente ocurre así, normalmente. Le estaba cascando, doctor, le estaba cascando a la señora, pam, y estaba en pleno bonche. Llegó la policía y lo cogió, se lo llevaron para poder hacer lo que usted dice, la triple, ¿no? ¿O estoy equivocado? La del combo, sí. Sí, así es. Y dime, Eliana. Profe, y con respecto al tip que nos acabas de dar, ¿también funciona en otro tipo de vínculos filiales? O sea, me explico. Estoy conociendo en este momento justamente, qué pena, hijo, espérame un momentico. Estoy conociendo un caso precisamente en este momento en el que una señora me indica que pues me contactó para que le ayudara a revisar como que decían unos documentos y todo, porque ella tiene un hijo que es menor de edad y que el joven estaba empezando a consumir sustancias psicoactivas, etcétera, y ella le colocó una denuncia por violencia intrafamiliar como si la estuviera golpeando o algo. Y al joven lo tienen ahorita con una medida preventiva en lo que llamaríamos correccional en Cali. Pero entonces ella me dice que ella quiere, mejor dicho, como retractarse de lo que ella denunció. Yo ya le expliqué que eso ya no era un delito querellable y que pues sí o sí pues iba a seguir la investigación. Pero con ese tip que nos acabas de dar del artículo 33 de la Constitución Política, ¿también aplicaría en este caso? Ya que pues justamente la abogada de oficio que tiene el joven, a ella le ha dicho y le insistió mucho en que no puede declarar, en que tiene que declarar, al Sí, joven lo claro, tiene está que como declarar, presionando. pero una cosa es que tenga que declarar y otra cosa es que cuando se siente ante el juez, efectivamente haga la declaración en el sentido que espera la fiscalía. Ahora, normalmente, ¿qué hacen por comodidad? Los defensores de oficio, los defensores públicos, el Sistema Nacional de Defensoría Pública, o sea, los defensores del pueblo, personas que están en la Defensoría del Pueblo, ¿qué le dicen a la persona? Acepte cargos. ¿Listo? En clase aquí para colgar. ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, no sé si alcanzaron a escuchar que estaba hablando del Sistema Nacional de Defensoría Pública. En el Sistema Nacional de Defensoría Pública, ¿qué dice el defensor? Tú fuiste. Acepte cargos. Se van por la fácil de decirle a la persona para que ellos tengan menos trabajo, porque claro, tienen un volumen de procesos bastante amplios, pero pues para eso tienen su ingreso estable, su ingreso fijo, que le paga la entidad. Dime, Leo Vigildo. Doctor, solo para hacerle un acotamiento sobre lo que se viene planteando en este delito de violencia familiar. Usted sabe, y para que los compañeros también lo sepan, este delito admite la aplicación del principio de oportunidad. ¿Ya? En la admisión de ese principio, de la aplicación del principio de oportunidad, por supuesto, es un acuerdo que se puede hacer ante la fiscalía entre el victimario y la víctima, indemnizándola económicamente y estableciendo como especie un acuerdo de voluntades en donde hay un compromiso si es que quieren volver a vivir bajo una serie de condiciones de no maltrato, de no repetición de lo que ocasiona el delito como tal, pero en sí el principio de oportunidad sí se puede aplicar en el delito de violencia intrafamiliar y conexos. Esa era mi apreciación. Vale, listo. Gracias por el aporte. Entonces, bueno, volviendo a cómo iba en el relato de las audiencias, después de
esa audiencia preparatoria donde el juez entonces decreta la práctica de las pruebas, tanto de las solicitadas por la fiscalía como las solicitadas por la defensa, viene la siguiente audiencia y es el juicio oral. Se supone que el juicio oral es una sola audiencia que se desarrolla en varias sesiones. Cuando inicia el juicio oral, la fiscalía tiene que plantear su teoría del caso. La defensa, si quiere, lo plantea, no es obligación. ¿A qué apostamos los abogados defensores en un proceso penal? A no, digamos, no demostrar o no decir una teoría del caso y luego en los alegatos o las alegaciones finales, como se conocen, manifestarle al juez que la fiscalía no pudo probar su teoría del caso, que hay una duda y como es el principio en derecho, el indubio pro reo, es decir, la duda favorece al procesado, entonces el juez debe absolverlo porque si no hay la plena convicción de que la persona cometió el delito, no podría condenarlo. Les voy a referir un caso que me duré como 5 años defendiendo al tipo. El resumen del caso era que mi cliente tenía una carnicería y un día X, por allá en el 2020, cuando la pandemia, una señora, o sea, iba pues la señora con la niña como de 9 años, otra niña como de 3 años y el esposo. Entonces la señora se queda fuera del local en el andén y manda a la niña que ingrese a la carnicería y compre 1 libra de carne. Se queda con la niña pequeña en la bicicleta. Después, al día siguiente, supuestamente la niña le dice a la mamá que quiere ir a la carnicería porque quiere ver cómo se llama la carnicería para ponerle una demanda al tipo. Y entonces, supuestamente, le dice la niña a la mamá que el tipo le había agarrado las manos tal y le había mostrado sus partes íntimas. Total es que fue con la policía y no, aquí no ha pasado nada, eso no fue así, simplemente le di el cambio y había unas monedas, le agarré la mano para que no se le cayeran las monedas y ya, para de contar. Pero el tema lo sacaron por City TV, por las noticias, y lo mostraron como si fuera un violador en serie. Ustedes saben cómo se pone la gente y cómo terminan linchando muchas veces a personas que por sospecha, así como el caso que vimos en las noticias hace como un mes de unos tipos gringos que uno estaba acá en el norte de Bogotá, que supuestamente pensaban que estaba haciéndole actos sexuales a un niño pequeño cuando estaba tratando de salvarlo que se estaba ahogando. Entonces, esta persona cerró la carnicería, pues porque primero estaba su integridad. La fiscalía le imputa cargos por acto sexual con menor de 14 años y tal. La teoría del caso, la fiscalía era eso, que habían unos actos sexuales y tal. Practicaron el juicio. En los alegatos, las alegaciones finales, yo le decía a la señora juez que no se pudo probar la teoría del caso y que por lo tanto tenía que absolverlo porque la duda favorecía al procesado. Y entonces esos elementos materiales probatorios que había presentado la fiscalía no eran concluyentes, no podían llevar al juez más allá de toda duda, o sea, de pleno convencimiento de que efectivamente esta persona había cometido el delito. Bueno, me lo condenaron a 9 años, 2 meses. Ese delito, la pena menor son 9 años. Pero yo presenté la apelación ahí, en audiencia. No me le decretaron la medida, ya yo iba preparado porque hay jurisprudencia en los dos sentidos, que cuando la condena es, cuando hay condena, entonces se puede por parte del juez decretar una medida, digamos, de aseguramiento inmediatamente o todo lo contrario. Lo último que hay es lo del caso del expresidente Uribe por parte del Tribunal Superior de Bogotá, donde dijo que no era necesario en el momento de la condena, si hay apelación, decretar en ese caso la medida de aseguramiento. Eso es lo último que hay en esos pronunciamientos, lo más reciente. Entonces hay jurisprudencia en ambos sentidos. Yo invoqué
que eso, que lo dejaran libre mientras se resolvía la apelación. Llegó al tribunal y el tribunal resolvió rapidísimo. Cosa rara, porque yo tengo una apelación de una condena de un tipo por tentativa de homicidio y lleva como 2 años al despacho del magistrado y ahí está y no han resuelto. Entonces esto me lo resolvieron como en cuestión de 6 meses, tal vez, quizás un poco menos. Y el magistrado me dio la razón. Entonces yo le decía en mi escrito, y me absolvieron al tipo, en mi sustentación más bien de apelación, le decía que la Corte Suprema de Justicia en la Sala Penal había establecido que tenía que demostrarse por parte de la Fiscalía que habían unos actos lascivos, es decir, no es simplemente que le muestre las partes íntimas y ya, o sea, si no hay una gesticulación, si no hay todo digamos, un despliegue de movimientos y tal, que impliquen una connotación sexual, no podría decirse que estamos frente a ese delito. Y parece que el magistrado hubiera copiado gran parte de mi alegato en la apelación y me absolvió al tipo. Entonces, a donde voy es que en los casos donde termina el juicio va a terminar con unos alegatos. Se practicaron todas las pruebas, se dijeron los alegatos o alegaciones finales por parte de la Fiscalía, por parte de la defensa, y el juez ahí debe decir el sentido del fallo, si el sentido es condenatorio o es de declarar a la persona absuelta, o sea, absolver de los cargos a la persona. Y ahí fija una fecha para la audiencia de lectura de fallo e individualización de la pena. Ahí es donde donde el juez dice todos los argumentos de las consideraciones y dice que le imponen una pena de tanto. Y ahí se presenta la respectiva apelación. Ese es el procedimiento penal normal, el ordinario. Ahora, hay en el año 2017 una norma que establece el penal abreviado. Y entonces el penal abreviado lo que pasa es que pasan de 5 a 3 audiencias. Y entonces se hace ante el fiscal directamente la imputación y se le corre el traslado, es decir, imputación y acusación directamente ante el fiscal, y cuando ya llegaron a la audiencia ante el juez, se celebró de una vez la preparatoria y a la siguiente audiencia es el juicio. ¿Listo? Y así se reduce en tiempo, no aplica para todos los delitos. Entonces, ustedes van a tener en cuenta eso que he mencionado en la clase para aplicar en el taller que les he compartido. ¿Listo? ¿Dudas o preguntas hasta acá? No, señor, pues aquí estamos ya más o menos trabajándole al taller y pues palabras más, palabras menos, creo que más o menos por ahí se enfocó, ¿no? Ok, listo. Bueno, entonces, doctores, mañana socializamos el taller. ¿Listo? Y mañana entonces les voy a decir la fecha de cuándo tendrían plazo para entregar el consultorio 3 y para entregar el consultorio 4. ¿Listo? Perfecto, doctor. Listo, doctor. Listo, doctor. Bueno, no siendo más, entonces nos vemos mañana, doctores. Profe, tengo una pregunta. Dime. Mi nombre es Nelson Corredor. Profe, yo tengo una situación. Yo fui metido en el tema de Avanzu. Yo empecé con todos los compañeros en Avanzu en el mes de mayo. Avanzu nos dice que a mí me faltaba el examen del ICFES y me cancelan todo el 30 de mayo y me sacan del programa Avanzu y del programa Unihorizonte. Me escribe Unihorizonte, me dice a mí que yo ya no pertenezco a Unihorizonte, que por documentación quedó bueno, por fuera. Pero si quieres hagamos algo. Profe, pero lo que pasa es que me vuelven a enganchar. Escríbeme al interno, escríbeme al celular, escríbeme al WhatsApp. Al 317 470 4732. Profesor, le agradezco muchísimo. ¿Su nombre es? Luis Fernando Larios.
Fernando. Listo, profe. Gracias, muy amable, muy gentil. Vale, listo, nos vemos entonces mañana. Hasta mañana. Sí. Hasta mañana. Que descansen. Hasta mañana. Compañeros. Necesita que le accionemos alguna cosita, pues nos cuenta. Muchachos, pues, sí, venga, le cuento ahí por encimita. Lo que pasa es que entonces el 31, el 30 de mayo me sacan. Entonces Avanzo me dice que yo ya no pertenezco a Avanzo. Listo. Unihorizonte me dice que yo ya no pertenezco a Unihorizonte y que no puedo, o sea, y que no puedo volver a estudiar en Unihorizonte. Le dije, bueno, listo, no hay problema. De hecho, yo ya había hablado con otra universidad, con la INCA, y iba a empezar a estudiar en la INCA. Pero resulta que antes de ayer me escribe Avanzo diciéndome, señor Nelson, su plataforma está activa, necesitamos que siga haciendo los pagos, usted ya está en Unihorizonte, pertenece a Unihorizonte. Bueno, ya me dejaron 3 veces por fuera, yo estoy yo venía al ritmo de todos, que loco, en este momento estoy loco en todo. Entonces, es posible con Unihorizonte, para ver si lo que me dice Avanzo es cierto, y me bloquearon hasta la plata. Y tengo todos los trabajos ahí, pues lo que presenté lo tengo ahí, lo que no presenté, pues hay como 15 vainas por presentar. No hay problema por presentarlos. Entonces, uno llama a ese Avanzo, uno le contesta, nadie, hermano, nadie le contesta. Yo a mí mismo. Pero Avanzo sí me contesta.